Hola, encantado de conocerles. Hoy oramos y aprendemos juntos la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, que estás lleno de amor, gracia y misericordia, te damos gracias por salvarnos y llamarnos aquí, como tus preciosos guerreros, para enseñar a las preciosas almas jóvenes. Enséñanos y capacítanos a los preciosos hijos de Dios que nos han sido confiados para enseñarles adecuadamente la palabra, para que puedan crecer y para ser amados como hijos de Dios. Por favor, úsanos y guíanos para que la palabra de Dios sea entregada a través de nosotros y pueda plantarse en los corazones de nuestros preciosos hijos y ayudarlos a ser salvos y convertirse en siervos de Dios en la Iglesia. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, que nos ama. Amén. Sí, busquemos la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Leamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay algo que Dios quiere de nosotros, para que los pecadores se salven y los salvos vivan con alegría en la Iglesia. Dios desea que oremos a Él por todo, pase lo que pase. Y por último, también hay más cosas que Él desea. Pero podemos decir que los cristianos que hemos sido salvos estamos agradecidos por todo. Y eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. De hecho, si miramos nuestras vidas y nuestra apariencia, nuestras vidas están llenas de cosas por las cuales Dios está agradecido. Entonces, si pensamos un poco, damos gracias a Dios por existir en este mundo. Y el hecho de que yo, un pecador, haya sido salvo y esté viviendo así en la Iglesia es una gran gracia y gratitud que debemos devolver a Dios. No solo eso, Dios me salvó, confió y cuidó a los estudiantes. Dios también utilizó mis labios para que la palabra del Evangelio fuera testificada. Y de esta manera Dios nos enseña su obra. Podemos decir que en realidad es la gracia de Dios que hemos sido llamados para ser profesores. Entonces, no tenemos que olvidar que es la gracia de Dios el hecho de que podamos hacer la obra del Señor sin caer mientras todavía vivimos en la Iglesia después de ser salvos y participar en la obra del Evangelio. Entonces, si lo pensamos bien, creo que todo lo que hemos vivido hasta este momento es gracias a la gracia de Dios y gracias a Dios. Y por eso existimos aquí. Escuchar la palabra del Señor y difundir su palabra. Sin embargo, una de las voluntades de Dios en particular es ser agradecido. Dios dijo, primeramente, agradecer en todo esto. ¿Por qué Dios dijo que seamos agradecidos como una forma de mandamiento? No solo en estas palabras, sino en toda la Biblia. Se nos ordena dar gracias a Dios. Puede haber muchas razones, pero vivimos nuestras vidas olvidando tantas cosas por las que deberíamos estar agradecidos con Dios. Entonces creo que Dios nos ordena que seamos siempre agradecidos. Y no solo eso, hay mucho que agradecer en nuestras vidas. El hecho de que tengamos mucho que agradecer significa que Dios siempre interviene y guía nuestra vida, incluso en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Por eso Dios nos pide ser agradecidos en todo. Entonces, podemos decir que debemos estar agradecidos con Dios porque Él todavía hace cosas por las que no tenemos más remedio que estar agradecidos.
Entonces, creo que Dios nos dio las gracias como un mandato para decirnos que no tenemos que olvidarlo. Tenemos que recordarlo siempre y pensar en ello. Por eso, vivimos una vida de gratitud hacia Dios, quien está involucrado hasta los detalles más pequeños de mi vida. Nos guía, nos da razones para estar vivos. Entonces, si miramos con los ojos de la fe, todos podemos encontrar razones para estar agradecidos con Dios. Especialmente cuando vivimos con una comprensión clara de que Dios nos protege en nuestras vidas. Así los cristianos salvos pueden decir oraciones de agradecimiento y alabanza a Dios todos los días. Así que sed agradecidos en todo. Este dicho significa que es natural estar agradecido cuando estamos felices, sin importar la situación. Es natural sentirse agradecido con Dios cuando sucede algo bueno, cuando estás feliz o cuando tienes algo por qué estar agradecido. Sin embargo, las palabras aquí, dar gracias en todo, significa que no importa cuál sea la situación o lo que pase, Dios quiere que seamos agradecidos delante de Dios, aunque no sea una situación para estar contentos, desde los ojos humanos. Sin embargo, si este sentimiento de gratitud desaparece, nuestra fe puede convertirse en un problema. Por eso Dios siempre dice que los cristianos que han sido salvos nunca deben olvidar y tienen que conservar este corazón agradecido. La razón por la que, si la gracia desaparece, puede surgir un gran problema en nuestra vida de fe. Por lo tanto, no tenemos que pasar por alto las gracias, sino que debemos recordar en nuestro corazón cuántas veces vivimos con gratitud y recibimos gracia. Entonces, ¿qué problemas surgen cuando no hay gracia? Pueden surgir muchos problemas. Y si pensamos en algunas cosas, por ejemplo, primero, pueden surgir quejas e insatisfacciones. Lo contrario de agradecer se puede expresar con palabras como quejarse, estar insatisfecho, criticar. Incluso si no agradecemos ni un poquito, es decir, incluso si bajamos la guardia un poco, en lugar de gracia puede surgir sentimiento de queja, insatisfacción, juicio, crítica. Surge sin cesar. Entonces, la razón por la que surgen quejas y quejas no es porque haya sucedido algo de lo que valga la pena quejarse, sino es porque no puedo encontrar una razón para estar agradecido con Dios. Si en este momento hay quejas e insatisfacción por nuestro entorno, nuestra iglesia o nuestro departamento, podemos decir que no es por ninguna situación, sino es porque hemos olvidado la gracia en nuestro corazón. Entonces, piensen, ¿hay alguna queja o insatisfacción dentro de nosotros o dentro de mí? En cierto modo es porque no tengo gracia dentro de mí. Hay tantas cosas por las que deberíamos estar agradecidos delante de Dios todos los días. Pero como no las recordamos y no encontramos motivos para estar agradecidos, terminamos quejándonos y sintiéndonos insatisfechos. En realidad, esto es algo con lo que debemos tener cuidado. Esto se debe a que un corazón de queja e insatisfacción es característica de los no salvos. Vamos a buscar el libro de Judas, capítulo 1, versículo 16. Judas, capítulo 1, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay personas que entraron silenciosamente a esta iglesia. Esas personas no son salvas. Una de las características de las personas no salvas es que son quejicas y desagradecidas, por lo que los corazones de las personas no salvas siempre están llenos de quejas y no de gracia. Como no son salvos, no saben por qué deberían estar realmente agradecidos con Dios.
Debido a que yo no soy salvo, no puedo encontrar razones para estar agradecido en mi vida todos los días. Entonces, en nuestros corazones, como cristianos que hemos sido salvos, no podemos encontrar una razón para estar agradecidos con Dios, por lo que sin este corazón agradecido surgirán quejas, insatisfacción y juicio de forma natural. Así que realmente tenemos que estar atentos a este sentimiento de ingratitud, porque es una de las cosas que Dios odia. Ahora bien, ¿qué otros problemas surgirán si no eres agradecido? En segundo lugar, si no somos agradecidos, esta iglesia no será diferente del mundo. En otras palabras más fáciles, la iglesia se vuelve mundana. E incluso tu vida personal puede volverse mundana si no está agradecido. Porque esta ingratitud también es una característica de los últimos tiempos. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cómo sería para un cristiano salvo si la gratitud desapareciese dentro de la iglesia? Es el último tiempo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es característica de la última era. Se enumeran las características de las personas no salvas en los últimos días. Se aman a sí mismos. Eso significa que no tienen a Dios en sus corazones. Solamente Él es lo más importante y es egocéntrico. Aman el dinero y el propósito de su vida son las cosas materiales. Todo no tiene propósito excepto las cosas materiales. Se trata también de estar orgulloso y presumir. Son arrogantes, blasfemos, y la blasfemia significa insultar a Dios. También desobedecen a sus padres, son ingratos y niegan la sangre del Señor. Hay aspectos de la vida que a Dios no le gustan en los últimos días. Y uno de ellos es ser ingrato y no darle gracias a Dios. Entonces, una de las características de aquellos que no son salvos en los últimos tiempos es su falta de gracia. Desafortunadamente, incluso los cristianos pueden vivir olvidando la gracia. Entonces, si pensamos en este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, podemos pensarlo así. Si los cristianos que han sido salvos no tienen gratitud, que no son diferentes de las personas mundanas, no hay gracias, porque en su lugar viene el amor propio a sí mismo. No hay gracias. En su lugar está el amor al dinero, el orgullo, la arrogancia, la blasfemia. Las imágenes de las personas que viven en estos últimos días toman el lugar de la gratitud. Entonces, si los que han sido salvos no son agradecidos, se vuelven cada vez más mundanos. Las palabras se vuelven mundanas, las acciones se vuelven mundanas, los corazones se llenan del mundo, los valores se vuelven mundanos y las vidas de aquellos que son salvos se vuelven mundanas también. Y por eso, en última instancia, el Evangelio no se predica. Entonces, si la gracia desaparece en la vida de una persona salva, ya no podremos vivir ni predicar el Evangelio. Si la gracia desaparece dentro de una iglesia, esa iglesia no participa en la obra de salvación de Dios, porque se volvió mundano. Por eso debemos de tener cuidado con nuestros corazones ingratos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios nos dice que demos la vuelta. Si no está agradecido, debes encontrar una razón para estar agradecido y vivir una vida de gratitud ante Dios. Alejarse de una vida de ingratitud.
es vivir una vida de gracias en todas las cosas según los mandamientos de Dios. Por eso Dios nos dio el mandamiento de ser agradecidos. Darse la vuelta. Eso es porque no ser agradecido es una característica de los no salvos, porque las cosas mundanas pueden entrar en nosotros. El tercero, si no somos agradecidos, podemos alejarnos de Dios. Dios les dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban en el huerto de Edén. Sin embargo, Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y pecaron, y fueron expulsados del jardín de Edén, y se alejaron de Dios. Y debido al pecado de Adán, todas las personas en este mundo se alejan de Dios. ¿Dónde empezó esto? Es porque ellos no estaban satisfechos. Deberían estar satisfechos y agradecidos con lo que Dios les dio, pero no le dieron gracias a Dios. No estaban satisfechos. Al final, el resultado fue que nos distanciamos de Dios. Lo mismo ocurrió también con los israelitas. Incluso los israelitas no continuaron con su gracia después del Éxodo. Donde no hay gratitud, entran las molestias y el desorden. Y dijeron, volvámonos a Egipto. Este sentimiento de queja entró en ellos. Se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque aunque deberían estar agradecidos, no pudieron dar gracias a Dios por ciertas circunstancias externas y porque no estaban satisfechos. Y se alejaron de Dios por este motivo. ¿Qué pasa si falta gracia entre los cristianos salvos? Que puedes alejarte de Dios. ¿Qué significa estar alejado de Dios? Que es un fracaso de la fe cristiana. Es un fracaso. Entonces, para que podamos verdaderamente crecer y tener éxito en nuestra fe cristiana, tenemos que vivir con un corazón agradecido ante Dios. Si la gratitud no aparece, pero en su lugar viene la incomodidad, la insatisfacción, el resentimiento, tenemos que examinar nuestra propia fe. ¿Me estoy acercándome a Dios o alejándome más? Al final, una persona que puede ser agradecida no caerá en el pecado y podrá vivir una vida de gracia delante de Dios. Pero ¿qué pasa con las personas no agradecidas? No tienen más remedio que cometer pecado y vivir una vida alejada de Dios. Entonces nosotros, no solo los cristianos salvos, sino todas las personas, tenemos que dar gracias a Dios, porque es quien creó este mundo. Es Dios quien nos preserva y nos mantiene. Es necesario vivir con gratitud. Entonces, lo realmente importante no es solo estar agradecido por las cosas buenas y felices. Es muy importante estar agradecido con Dios incluso por las cosas difíciles y malas. Vamos a ver Salmos, capítulo 136. Salmos 136, versículo 13 al 16. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos por permitirnos pasar por el desierto? El desierto es un símbolo de sufrimiento, es un cuadro de sufrimiento y un cuadro de dolor en la vida de Cristo que nos salvó. Este desierto no es un lugar para ser feliz, es un lugar desagradecido, triste, pero ¿por qué agradecer a alguien que te llevó por este desierto? Es decir, Dios. Tenemos que estar agradecidos por todo. Pero ¿por qué estar agradecido en momentos tan difíciles? Si leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 16, hay una razón por la que Dios hizo atravesar el desierto. La razón es la bendición.
Lo que Dios estaba planeando a través de ese camino, del desierto, era la bendición. Por eso debemos estar agradecidos a Dios incluso pasando por el desierto. Deberíamos estar agradecidos por todo. Pero ¿cuándo deberíamos estar especialmente agradecidos? Es al pasar por el desierto. Debemos estar agradecidos con Dios cuando pasamos por el desierto. Hay un desierto en nuestras vidas que no entendemos. Hay un sufrimiento ambiguo. Hay dificultades. Sin embargo, debemos creer esta promesa y estar agradecidos a Dios. La palabra de la promesa es bendecir. Por eso es necesario vivir una vida de gratitud cuando estamos sufriendo y teniendo dificultades. Esa es la fe grata. Entonces hay momentos en que la fe brilla especialmente. ¿Cuándo brilla más la fe? Cuando damos gracias a Dios aún en situaciones difíciles. Incluso en situaciones difíciles la fe brilla. Entonces, la razón por la que Dios me dio este mandamiento de dar gracias en todas las cosas es para hacer brillar mi fe. Nos dijo estar agradecidos incluso por las cosas por las que es difícil agradecer. Tenemos que estar agradecidos por muchas cosas, pero si miramos algunas cosas más, ¿cuándo brillará nuestra fe y nuestra vida ante Dios cuando estemos agradecidos? Primero, incluso si realmente no tenemos nada, nuestra fe brilla cuando estamos agradecidos. Vamos a buscar el libro de Habacuc. Busquemos el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El pueblo de Judá y los israelitas recibieron mucho castigo por sus pecados. Era disciplina. Entonces, a través de Babilonia, se les dio mucho tormento. Habacuc no entendía al principio cómo el pueblo de Dios estaba recibiendo sufrimiento. Así es como se expresa el dolor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. Así expresó Habacuc la tribulación de los israelitas. No hay nada. Se nos dan muchos poderes mientras vivimos en este mundo. Por supuesto, también está el dolor que viene a causa de mis pecados. Y también a veces recibimos un castigo, pero no entendemos el porqué. Sin embargo, si miramos estas cosas a través de las palabras de Habacuc, realmente parece que no hay nada allí, aunque lo miremos espiritualmente. Incluso sin él no podría ser así. Pero dice que incluso si no tienes algo como esto, deberíamos estar agradecidos. Incluso en situaciones donde no hay esperanza y estamos en desesperación, tenemos que estar agradecidos ante Dios. A través de tal disciplina de los israelitas, se nos enseña una lección. Incluso si no tienes nada, agradece. La razón es el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Incluso si falta todo, hay algo que Dios prometió al profeta Habacuc. Versículo 13 dice, para salvar a tu pueblo. No importa cuándo sea, Él finalmente salvará a los israelitas. Él escuchó la promesa de que Él le restauraría. Después de escuchar la promesa, no importa cuánto tenga, ahora puedo regocijarme gracias a Jehová. Podemos estar agradecidos y puedo agradecer al Dios de mi salvación. Así es como se hace una confesión de fe. Si tenemos esto,
mi fe puede brillar. No importa cuánto tenga, estoy agradecido por esa persona que realmente me salvó. Aunque mi vida es deficiente en comparación con la gente del mundo, estoy agradecido por la palabra de promesa que me fue dada. Si creemos y vivimos, podemos regocijarnos en Dios y alabarlo. Esto en realidad es la verdadera gratitud. Esta es una gratitud radiante. Aunque no haya nada, trasciende todas las circunstancias y da gracias a Dios. Aunque no tengas mucho, ¿qué pasa si no tienes suficiente y no tienes nada? Es incómodo, ¿no? A veces podemos compararnos con otras personas. Sin embargo, incluso si no tenemos nada, debemos regocijarnos solamente en Dios y estar agradecidos. Esa es la fe brillante. Se podría decir esto. Entonces, solo porque somos salvos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos salvación, que el mundo no tiene. Hay muchas cosas que no tenemos, pero tenemos algo llamado salvación. La joya más brillante, la joya más hermosa, porque la guardamos. Y por eso tenemos que estar agradecidos con Dios, aunque no tengamos más cosas. Esa es la fe que brilla. ¿Y cuándo tenemos que estar agradecidos? Vamos a verlo. Segundo, incluso si lo perdemos todo, en realidad debemos estar agradecidos con Dios. Con el ejemplo de Job, vamos a verlo. Busquemos Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job era una persona muy rica. Hoy en día sería un multimillonario. Sin embargo, Job perdió toda su riqueza de la noche a la mañana. ¿Solo perdió su riqueza? 10 hijos perdió en un día. Job realmente apreciaba a sus hijos. Por ejemplo, cuando los hijos tenían una fiesta de cumpleaños y cuando la fiesta termina, como podrían haber pecado ante Dios con la fiesta, entonces él amó y cuidó de sus hijos, ofreciendo sacrificios a Dios por ellos. Pero incluso los hijos que amaba y apreciaba murieron de un momento para otro. También perdió su salud. Tenía llagas en todo el cuerpo, ampollas, costras. Le picaba tanto que se rascaba. Perdió la salud. Y la esposa de Job le dijo que negara a Dios, saliese y se muriera. En cierto modo también perdió a su esposa. Sus amigos le dijeron que él era castigado por su pecado. Así lo reprochaban con malas palabras. Es decir, también perdió a sus amigos. Dinero, hijos, salud, esposa y sus amigos. En un instante lo perdió todo y se sintió solo. Pero Job no culpó a Dios en ningún momento. Vamos a ver el versículo 22. Dice: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En cambio, él se inclinó hasta el suelo y oró a Dios. ¿Cuál es la razón por la que la maldición va más allá de la gratitud y alaba a Dios, como el caso de Job? Dios da y Dios quita. Es muy doloroso tener algo y luego perderlo. No podemos experimentar eso fácilmente. ¿Cuántas personas habrán experimentado algo como Job? Pero, ¿qué pasa si perdemos incluso algo muy pequeño que tenemos? Es algo doloroso cuando perdemos una cosa pequeña. Pero ¿por qué Job no tuvo quejas ni resentimiento? En su caso, sabía él que nada de lo suyo era suyo.
Es decir, debido a que pudo reconocer el hecho de que todas las cosas venían de Dios, él pudo estar agradecido a Dios sin quejarse tontamente ni maldecirlo. También nosotros, a veces la gente puede perder lo que tiene. Puede ser su salud, su material, su riqueza o incluso seres queridos. Hay muchas cosas en nuestras vidas que podemos perder si vivimos como salvos. Pero cuando eso suceda, tenemos que estar agradecidos a Dios, no resentidos. ¿Por qué es así? Dios, ¿qué tal todo después? Si nos fijamos en la vida de Job, hay un dicho en el último capítulo de Job que dice que Dios le pagó el doble. Es decir, se lo devolvió todo. Dios concedió el doble de todo el ganado, riquezas al agradecido Job. Estas palabras se aplican igualmente a nosotros. Incluso si lo perdemos todo, Dios ha prometido darnos el doble, como a Job. Así que debemos estar agradecidos con Dios, incluso en esta situación melancólica. Podemos pensar que somos dueños de todo lo que poseemos. A través de nuestros propios esfuerzos, pero en realidad, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dios me lo dio todo a mí. Mis bienes materiales, mi salud, mis talentos, todas las posesiones que tengo y lo que sucede a mi alrededor, he recibido de Dios. De hecho, por tanto, no son mías, pero los he recibido por la gracia de Dios. Él es el que me otorgó todo. Entonces, incluso si perdemos todas esas cosas, no nos sentimos incómodos, insatisfechos o resentidos por ellas, pero necesitamos tener un corazón agradecido ante Dios. Entonces, no solo debo estar agradecido a Dios cuando tengo suficiente o tengo riquezas, sino que también debo estar agradecido con Dios por mis defectos o problemas. No debemos estar agradecidos solo porque tenemos muchas cosas. Debemos estar agradecidos incluso si no tenemos nada, como le ocurrió a Job. Debemos estar agradecidos no solo cuando tenemos éxito, sino también cuando fracasamos. Debemos estar agradecidos no solo cuando estamos felices, sino también cuando estamos infelices o tristes. Debemos estar agradecidos no solo cuando estamos sanos, sino también cuando estamos enfermos. En cierto modo, tenemos motivos para estar agradecidos incluso ante la muerte, porque Dios es quien dio mi vida, Dios quien la toma. Por eso podemos estar agradecidos. Así que el cristiano salvo es agradecido en todo. Aunque no lo tengamos, tenemos que estar agradecidos. En tercer lugar, ¿cuándo deberíamos estar agradecidos nuevamente? Incluso si no sabemos la razón para estar agradecidos, tenemos que estar agradecidos. Buscamos Salmos capítulo 105, versículo 16. Salmos 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. ¿Qué pasó con José? Si miramos la vida de José, él lo perdió todo. Dios trajo hambre a la tierra de Canaán y envió allí, delante de él, a un hombre llamado José. Entonces, es Dios quien causó el hambre en Canaán. Fue Dios quien cortó toda comida. Y fue Dios quien escogió a un hombre llamado José delante de ellos y lo vendió como esclavo. Dios permitió que José, quien fue vendido como esclavo, experimentase penurias, dolores en Egipto. ¿Cómo estuvo José durante ese periodo de sufrimiento? ¿Todo esto tenía sentido? ¿Era justo? Él no sabía nada. Él vivía feliz como hijo de su padre en Canaán y de repente fue vendido como esclavo. Allí enfrentó tiempos difíciles y mientras todas las aflicciones sucedían, ¿cómo estuvo José? Él no maldijo a Dios en ningún momento. José posiblemente no entendió por qué le sucedió esto, pero no se quejó.
no culpó a Dios. Pero ¿por qué Dios permitió esto a José? En Salmos capítulo 105, versículo 1, dice esto. Salmos capítulo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cuando José finalmente ascendió a la posición de primer ministro y conoció a su familia fue salvada a través de José. Solo entonces José se habría enterado y habría agradecido a Dios por todo lo que él pasó. Él no sabía por qué sucedieron estas cosas difíciles en su vida, pero ahora finalmente lo habrá entendido. Gracias, Dios. Por eso así comienza Salmos capítulo 105, diciendo gracias a Dios. Así que hay tantas cosas que no sabemos sobre nuestras vidas, por qué suceden. Entonces, cuando sucede algo difícil y no sabemos por qué sucedió, podemos sentirnos ansiosos, preocupados y también con quejas y resentimientos. Sin embargo, incluso si no sabemos por qué ocurren eventos difíciles o por qué tenemos sufrimiento, las personas no tenemos que quejarnos y tenemos que ser agradecidas a Dios. Así podemos vivir una vida de fe poderosa sin caernos. Y finalmente Dios hará que nuestra fe brille. Así como la vida de José brilló, aunque no lo sepamos, brillará la fe de quienes esperan con un corazón de obediencia y están agradecidos a Dios. Entonces, aunque no sabemos por qué existe el Mar Rojo aquí delante, aunque no sepamos por qué existe la vida en el desierto, como el pueblo de Israel, aunque no sepamos por qué existe el Mar Rojo delante de mí, o por qué existe el desierto delante de nosotros, tenemos que ser agradecidos con Dios, porque Él quiere bendecirte. Incluso si no lo sabemos, tenemos que estar agradecidos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es quien nos da el bien. Él no nos trae el mal, solamente el bien. Todo lo que nos sucede, tenemos que estar agradecidos con Dios, incluso si no sabemos por qué sucede. En cuarto lugar, ¿cuándo deberíamos volver a estar agradecidos? No tenemos que posponer la gratitud. Tenemos que estar agradecidos ahora, en este instante. Veamos capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Cuando le sobrevinieron cosas difíciles, Daniel abrió la ventana que daba a Jerusalén y oró a Dios. En realidad, no debería haberse mostrado orando, porque podría morir. Aunque el enemigo no debería verlo, él abrió la ventana y dio gracias a Dios, incluso en una situación en la que no podría estar agradecido en absoluto. Daniel no lo propuso y, en cambio, dirigió su corazón de gracias a Dios como de costumbre. Él no tendría por qué estar agradecido porque aún seguía con problemas en ese momento, como lo sabemos. ¿Por qué Daniel pudo estar agradecido de inmediato, aunque su asunto no estaba resuelto? Es decir, podía morir. Esto es debido a que él sabía que Dios estaba obrando para el bien. Incluso si las cosas aún no funcionaban, Daniel estaba agradecido en ese momento. Vamos a buscar Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Daniel creyó en estas palabras.
Se intentó hacer mal, pero Dios finalmente lo cambia para el bien. ¿Cómo sabía que Dios lo lograría para bien? Daniel estaba agradecido a Dios a pesar de que los problemas difíciles no se resolvieron. Estaba el edicto, ¿no?, que firmó el rey. ¿Cómo se siente después de estar agradecido? Si nos fijamos en el capítulo 6, versículo 22, el problema se resolvió. Dios envió un ángel para sellar la boca del león y salvar a Daniel. Dios finalmente hizo el bien. Si no nos quejamos así y no posponemos el dar gracias y damos gracias a Dios ahora, como lo hacemos siempre, incluso cuando las cosas se ponen feas, Dios lo cambiará para hacer bien. Por eso tenemos que vivir una vida llena de gratitud ante Dios. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 16. Aquí aparece el apóstol Pablo orando a Dios en prisión. Mientras predicaba el Evangelio en Filipos, fue golpeado y encarcelado. Después atado con cadenas y estaba pasando por tiempos difíciles. ¿Qué hizo Pablo entonces? Él oró y alabó a Dios. Él dio gracias. Aunque estaba en una situación difícil, Pablo no oró a Dios, por favor, Dios, resuélvelo. Más bien, él ofreció una oración de gracias, como lo hizo Daniel. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo siempre estaba buscando un lugar para orar. Aunque Pablo siempre tuvo tareas difíciles, no las pospuso y en cambio dio gracias a Dios como siempre él lo hacía. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos que Dios busca hacer el bien. A Pablo se le abrió la puerta, se le soltaron las ataduras y también se abrió el corazón del carcelero. Una obra asombrosa de salvación ocurrió para la familia del carcelero. Dios logra hacer algo bueno, ¿verdad? Creo que lo mismo es para con nosotros. Aunque todavía tenemos dificultad en nuestras vidas, si hacemos como siempre lo hemos hecho, como Dios nos ha hecho saber en nuestras vidas, pase lo que pase, si vivimos con un corazón agradecido y alabamos a Dios con gratitud, aunque algo sea difícil, Dios es quien lo cambia en bien. Por eso tenemos que dar gracias a Dios como lo hacemos siempre. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces Dios dijo que nos protegería. Cuando tenemos dificultades, no estamos agradecidos porque nuestras preocupaciones se resuelven. Hacemos lo que siempre hacemos, como Dios siempre nos ha enseñado. Ahora estamos delante de Dios en nuestra vida diaria. Es muy importante vivir una vida de gratitud, porque entonces Dios lo cambiará para bien, seguramente. Así que, incluso en nuestras vidas, estamos agradecidos, incluso si no tenemos nada. Incluso si perdemos todo lo que teníamos, estamos agradecidos. Incluso si no entendemos por qué esto me pasa a mí, estaremos agradecidos. En lugar de posponer esta gracia, espero que siempre ustedes recurran a Dios sin importar cuál sea su situación. Y siempre, por favor, terminen el día y comiencen el día dando gracias a Dios. ¿Qué tal cuando siempre empezamos el día orando y dando gracias a Dios? Deberían probarlo también. Si lo miramos con ojos de fe, encontrarán muchas razones para estar agradecidos. Entonces, primero tenemos que vivir una vida de gratitud ante Dios. Y con esa gracia podemos volver nuestra gracia hacia Dios por las preciosas almas que Él nos ha confiado en nuestras manos. Vamos a acabar con una oración. Dios, te damos gracias. Hoy volvimos a pensar en cómo es una vida de gratitud a Dios y qué tipo de gracia hay en nuestro corazón con los ojos de la fe. Tenemos mucho que agradecer a Dios, según la gracia que hemos recibido. Aunque no estemos delante de Dios, aunque estemos perdidos o no comprendidos, para que podamos vivir una vida de gracias delante de Dios en este momento, por favor, ayúdanos siempre en nuestras vidas y guíanos.
En particular, por favor, cuide y protege a los jóvenes, a las preciosas almas, para que podamos cuidarles bien, ya que tú nos confiaste, y para que puedan ser buenos siervos de la palabra de Dios en estos últimos días. Damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús, que nos ama. Amén.